Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. El versículo de Romanos, capítulo 9, versículos 11 al 13, como lo mencionamos en el podcast pasado, es importante comprenderlo bien, de acuerdo al contexto de la Biblia, porque de aquí salen un montón de doctrinas y creencias que no son acorde al contexto de la Biblia. Es por eso que decidí hablar acerca del concepto de libre albedrío, a diferencia de lo que es el concepto de predestinación. En inglés es predestination. Free will, libre albedrío, la libertad de escoger, el concepto de libre voluntad versus predestinación. Les voy a leer Romanos capítulo 9, versículos 11 al 13. Dice, porque cuando aún los mellizos, refiriéndose a Esaú y a Jacob, los hijos de Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, o sea que estaba todavía en el vientre de Rebeca, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Aquí menciona el propósito de Dios conforme a su elección, a la elección de Dios. De aquí es donde sale todo eso, de todas esas doctrinas, predestinación, calvinismo y muchos más. Hay 4 escuelas de pensamiento sobre este concepto de libre albedrío y predestinación versus predestinación. La definición más simple de predestinación es que Dios ha predeterminado que seres humanos pasarán la eternidad en el cielo y cuáles pasarán la eternidad en el infierno. La definición más simple de libre albedrío es que Dios permite que cada ser humano tome su propia decisión de aceptar la provisión del sacrificio de su Hijo, de Dios, y entrar al cielo por la eternidad, o rechazar esa provisión, eligiendo así el infierno por eternidad. O aceptas a Jesús y aceptas entrar al cielo eternamente, en otras palabras pues, o rechazas a Jesucristo, que se sacrificó por nosotros, y eliges el infierno eternamente. Esas son las definiciones de la predestinación y del libre albedrío, o el free will, libre voluntad. Las otras 2 formas en que muchos eruditos, teólogos ven este concepto es que se trata de una combinación de libre albedrío y predestinación, o de ambos al mismo tiempo. O sea, como mencioné al comienzo, hay 4 escuelas de pensamiento: el de predestinación, el de libre voluntad, albedrío, esta que es se trata de una combinación de los 2 o ambos al mismo tiempo. Estas 2 opiniones son muy diferentes. Una es una especie de combinación entre libre albedrío y predestinación como un compromiso. La otra es asumir que Dios es lo suficientemente omnisciente como para llevar a cabo ambos al mismo tiempo. Personalmente, en mi humilde opinión, me inclino por el libre albedrío, o sea, el free will, la libertad de escoger. Y pienso que esto es lo correcto según la palabra de Dios. Pero es bueno que ustedes estudien el Antiguo y el Nuevo Testamento y lleguen a un punto sólido sobre cuál ustedes creen que es correcto según la palabra de Dios. No porque yo lo diga, sino,
investiguen por ustedes mismos. También pienso que mezclar los dos como un compromiso es incorrecto según la lectura de las Escrituras, porque comprometer la palabra de Dios, incluso un poco, conduce a un evangelio diferente. No se debe alterar la palabra de Dios, añadir ni quitar. El hecho de que Dios combine el libre albedrío o el free will y la predestinación al mismo tiempo podría funcionar bíblicamente, pero no sé, en mi mente no puedo entender realmente cómo podría funcionar. Así que por ahora yo me apego más a mi opinión sobre el libre albedrío, o sea, la libertad de escoger, la libre voluntad. En Romanos capítulo 9, versículos 22, se los voy a leer, dice, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para la gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como dice también en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí en Romanos 9, 22, se dice que Dios inicialmente crea a algunos humanos solo para destrucción. Esto, por supuesto, se alinearía con la predestinación. Así que aquí están mis pensamientos sobre todo esto. En mi humilde opinión, la predestinación va en contra del carácter mismo del Dios al que sirvo, al que servimos. Casi todos los que intentan argumentar que es predestinación acudirán a Romanos 8, capítulo 8, versículo 29. Pero todos nosotros sabemos que no se puede sacar un solo verso de la Biblia en ningún lado y construir una doctrina en torno a ella. Eso no se debe hacer. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Así que veamos Romanos 8 y 9. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de Romanos 8? Bueno, en Romanos 8, versículo 1, Romanos 8, versículo 1 nos dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos que Pablo está hablando de los cristianos, personas que ya han aceptado a Jesús con su libre albedrío. Luego, en el capítulo 8, versículo 28, habla claramente de la santificación, que es Dios moldeándonos para que pensemos y actuemos como Jesús. Romanos 8, versículo 28, se los voy a leer. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Luego el versículo 29 dice claramente que todos aquellos humanos a quienes Dios sabía que aceptarían a su Hijo en algún momento de sus vidas, Él, Dios, los predestinó para que fueran conformados a su imagen, a la imagen de su Hijo. O sea, santificación, el proceso de santificación. Así que no hay nada ahí acerca de que Dios predestine a alguien para ser salvo. Hay muchos otros versículos como Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, Colosenses 3:12
1 Tesalonicenses 1:4. Y si lo analizamos por separado, todos dicen lo mismo. Efesios 1:4-6 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Colosenses 3:12 dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad y humildad, mansedumbre y paciencia. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, versículo 4 dice, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Miren que aquí dice que es de la elección de ustedes, o sea, de nuestra propia elección, de el libre albedrío. Entonces, si Dios ya predestinó a todos al cielo o al infierno, ¿realmente Jesús, su único hijo, tuvo que morir? Esta es una pregunta legítima, pues. Si Dios ya predestinó a todos al cielo o al infierno, ¿realmente Jesús, su único hijo, tuvo que morir? Si lo pensamos bien, no. Realmente no lo hizo. Dios no nos predestinó para ir al cielo o para ir al infierno. Además, ¿habría alguna razón para compartir el evangelio? Alguien que no cree en la predestinación diría que sí, porque no sabemos quién se salvará y quién no. Pero si ya está predeterminado, eso significa que Dios nos está enviando a todos a dar testimonio sin ninguna razón, porque no tenemos ninguna parte de su plan de salvación en absoluto. ¿Nos daría Dios un trabajo inútil sin ninguna razón? Todos sabemos que tenemos que pagar las consecuencias de nuestros pecados, a menos que alguien más, o sea Jesús, intervenga y pague por ello en nuestro lugar. No hay otra manera de que Dios nos salve de nuestro pecado. Alguien tiene que pagar el precio. También sabemos que Dios quiere que seamos parte de su plan de redención. Por eso nos dijo que fuéramos y difundiéramos el evangelio, para que la gente pudiera escucharlo y optar por aceptarlo o negarlo, tal como lo hicieron los apóstoles y los discípulos. Si esos dos hechos son incorrectos, entonces toda la Biblia sería una farsa. ¿Qué dice en Romanos capítulo 9, versículo 22? Dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Está diciendo Dios que ha creado a algunos seres humanos solo para poder destruirlos? Aquí en Romanos 9:22. En Romanos capítulos 1 al 8, Pablo habla acerca de la necesidad del hombre y la gloriosa provisión de Dios en Jesucristo. Y en Jesucristo a través del Espíritu Santo. En Romanos capítulos 9 al 11, Pablo trata el problema asociado con la condición de Israel. ¿Qué significa que Israel ha perdido a su Mesías? ¿Qué dice esto acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de Israel? ¿Qué dice acerca de nuestra posición actual en Dios? ¿Cómo puede estar seguro en el amor y la salvación de Dios cuando parece que Israel fue amado una vez, pero ahora parece ser rechazado y maldecido? ¿Dios también me rechazará y maldecirá algún día? ¿Falló la palabra de Dios? En el capítulo 9, versículo 6, Pablo dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas,
Una declaración muy interesante. ¿Qué significa? Uno de los significados del nombre Israel es Dios gobierna. Creo que lo que Pablo está diciendo aquí es que solo porque son religiosos, no todo el pueblo de Israel es gobernado por Dios, así como debería ser. ¿Faltó la palabra de Dios? No. Los hermanos de Pablo, los israelitas, fallaron. En cambio, todos los que son de Israel no son gobernados por Dios. Pablo les está diciendo a sus amigos judíos que nadie es un verdadero israelí o un escogido, a menos que sea gobernado por Dios. Es su manera de comunicarles una verdad bíblica. Si el Espíritu Santo no vive en ti, no eres salvo. Tenemos un problema similar con la palabra cristiano. No todo el que dice ser cristiano ha nacido de nuevo, como quien dice born again Christian. Así que tampoco todos los que profesan ser cristianos son gobernados por Dios. O sea, no necesariamente el Espíritu Santo vive en ellos. Lo que quiero decir es que no porque sean judíos o israelitas significa que ya son salvos solo por eso. No, no todos. Tienen que ser gobernados por Dios. Tienen que tener el Espíritu Santo en ellos, viviendo en ellos. Aceptarlo, aceptar al Señor. Romanos 9, versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Este fue el versículo 6 y 7. En Génesis capítulo 15, versículo 6, dice que Abraham creyó al Señor y él le fue contado por justicia. Así que primero Abraham creyó, luego, segundo, Dios le contó su fe por justicia. Abraham creyó y fue salvo, así en este mismo orden. Él creyó y fue salvo. Abraham luego se convirtió en el padre de la línea de los israelitas, que serían los escogidos de Dios. El linaje de Abraham, Isaac y Jacob se convirtió en la línea elegida o gobernada por Dios. Dios claramente eligió a Isaac sobre Ismael y a Jacob sobre Esaú. Él determinó que Jacob gobernaría sobre Esaú, el primogénito, antes de que nacieran. O sea, recuerden que él se lo reveló a Rebeca. Ahí está. Acabamos de demostrar la predestinación, ¿verdad? No, para nada. Dios es soberano y puede elegir a quien quiera para que sea o no sea parte de su plan. Pero eso no significa que todos los israelitas en la línea de Ismael y Esaú, que rechazaron a Dios y representan la línea israelí, que no son elegidos o gobernados por Dios, o que no puedan ser salvos. Ciertamente pueden si lo deciden antes de su último aliento, pues antes de morir. Pero primero deben tener fe en Dios, así como Abraham. Así que la línea de Abel, Abraham, Isaac, Jacob y así sucesivamente se convirtieron en los escogidos de Dios para Israel. La línea de Caín, Ismael, Esaú y así sucesivamente no son escogidos de Dios, porque escogieron no tener fe en Dios, sino seguir su propio camino. Entonces, ¿podrían Caín, Ismael y Esaú arrepentirse y volver su fe hacia Dios y convertirse en parte de los escogidos? Por supuesto que pueden. Pueden escoger tener fe en Dios o rechazarlo completamente hasta su último aliento. Entonces, si alguien, en cualquier lugar, en cualquier generación, se arrepiente de su pecado, si se arrepiente y por fe le pide a Dios que lo salve, ¿qué hará Dios? ¿Qué es lo que haría Dios? Lo salvará y lo hará parte de su familia elegida.
en Juan capítulo 1 versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. En Mateo 23:29, Jesús le dice a todo Israel, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, la puerta está abierta para todos, especialmente para aquellos que no tienen fe en Dios hasta ahora. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que son los individuos personalmente los que no están dispuestos a venir a Dios, en lugar de que Dios los predestinó? Jesús mismo nos lo dice en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Ojo, que aquí dice, ¿cuántas veces quisiste reunirlos y no quisiste? Ahí está el libre albedrío, la libertad de escoger. O sigues a Dios o no. En Romanos capítulo 9, versículo 14, Pablo pregunta, ¿es Dios injusto al escoger a Isaac en lugar de Ismael y a Jacob en lugar de Esaú? Entonces él dice, absolutamente de ninguna manera. En el versículo 15 Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. El versículo 17, hablando del faraón, dice, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Entonces, ¿significa eso que Faraón no podía ser salvo? Absolutamente no. Él podría haber puesto la sangre del cordero sobre el poste de su puerta, si hubiera tenido fe en Dios. Y él y su familia, si él hubiera hecho eso, él y su familia habrían sido salvos. Pero esperen un momento. El versículo 18 dice, Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Predestinación, ¿verdad? De ninguna manera. No. Esto se refiere al faraón. En primer lugar, el faraón endureció su propio corazón 7 veces en el relato de las plagas. Luego, al final, Dios endureció el corazón del faraón. En otras palabras, Dios finalmente entregó al faraón a lo que realmente quería, la enemistad hacia Dios. El faraón rechazó al Señor y finalmente Dios se lo concedió, pues endureció su corazón, después de haber mandado todas las 7 plagas que está ahí en Éxodo. Ahora finalmente llegamos a Romanos capítulo 9, versículo 22. Y que si Dios, aunque quiso demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Bueno, en mi humilde opinión, hasta el versículo 21, Pablo está argumentando que Dios tiene el derecho de levantar a cualquiera que Él desee para algo grande o poderoso en su vida y dejar a otros para una vida común. Dios levantó a personas como Moisés, pero millones llevan una vida común. Dios es el creador. Él tiene el derecho de levantar a cualquiera o de dejarlos comunes en su camino de vida. Él usa un alfarero para explicar eso. El alfarero hace algunos jarrones para exhibir flores y otros jarrones para transportar agua. Pero en ninguna parte de estos versículos habla de la destrucción de estas personas. No está diciendo que los humanos sean como piezas de arcilla, pues, sin participación en nada, o sea, en absoluto. De hecho, el versículo 22 dice lo contrario. ¿Quién preparó los vasos, o sea, los seres humanos, para la destrucción
en el versículo 22. En otras palabras, el resto del versículo dice que Dios podría haber ejercido fácilmente su ira y su poder sobre estos vasos que se habían preparado para la destrucción al no creer en Él. Pero no lo hizo. Él soportó a estos vasos con mucha paciencia. ¿Por qué? En el versículo 23, para poder darles tiempo a esos vasos descarriados, para darles la opción de conocer las riquezas de su gloria que Él preparó para todas las personas, los judíos y los gentiles por igual, de antemano. O sea, los gentiles, que son los que no son judíos. Los que no creen son los vasos descarriados, pues. El Señor nos da la oportunidad hasta nuestro último aliento a que nos arrepintamos y lo aceptemos. Aceptemos su regalo de salvación, el regalo de Jesucristo. ¿Por qué creo que esta es la interpretación correcta de estos versículos? Primero, no podemos extraer uno o dos versículos de cualquier lugar y basar una doctrina solo en ellos. Dos, cualquier otra explicación no encaja con el resto de la Biblia. Y tres, otras interpretaciones no encajan con el carácter de Dios. Hay que tomar en cuenta esas tres cosas. Hay que basarse en los versículos de acuerdo al contexto. Por eso pienso que estas doctrinas de calvinismo, predestinación, o sea, investiguen por sí mismos, pero no se dejen llevar por eso. Dios nos creó a todos con el free will, el libre albedrío, la libre voluntad de escogerlo a Él. Y como mencionamos en los podcasts anteriores, Dios es omnisciente. Él sabe el presente, pasado y futuro. Y Él sabe quiénes se van a salvar y quiénes no. Así como supo de Jacob y de Esaú. Desde antes que nacieran, desde el vientre de Rebeca, Él supo que Jacob iba a seguir su camino. Iba a continuar con su fe. Iba a tener fe en Él, en el Señor, en Dios. Por eso Él prefirió más a Jacob y prefirió menos a Esaú. Pero no porque los que sean de la línea de Esaú, por ejemplo, signifique que no van a ser salvos. Dios lo bendició a él también y a sus descendientes. Pero está en cada uno de nosotros de escoger hasta nuestro último aliento si aceptamos a Dios o no, si lo rechazamos o no. Tenemos esa opción, aceptar su regalo o no, aunque seamos o no seamos su pueblo escogido, israelita. Y no porque sea israelita, como dicen las escrituras, significa que ya ellos todos están salvos. Ellos tienen que andar en el Espíritu, tienen que tener ¿qué? Fe. La fe es lo primordial, no por obras, no por cualquier cosa que tú hagas. No podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Es solo por fe. Espero que todo esto los ayude a comprender elección y la predestinación, el libre albedrío. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.